Continuamos con composición de funciones. Cuando hablamos de composición de funciones, podríamos decir en cierta manera que también es una operación entre funciones. Pero la particularidad que tiene, o sea, en cierto sentido es una operación, pero la particularidad que tiene es que hay una función que pasa a ser variable de otra función. Es decir, los x de una función ya no son x, sino que son otra función más. Entonces vamos a definirlo y luego vamos a trabajar. Dice que si tenemos dos funciones f y g, la función compuesta que se denota así por fog, o sea, f o g, fog, es la función fog donde es f de g de x. Recuerden que nosotros cuando expresábamos f, por ejemplo aquí, f tenemos como variable x. Aquí pasa igual, f tiene una variable, pero la variable ya no es x, sino que es otra función completa. Entonces, cada vez que yo tenga que buscar valores de función, tengo que pensar en otra función con la que voy a reemplazar. Veamos un ejemplo. Si yo tengo dos funciones y esta vez también con colores para hacerlo más ameno para ustedes y que se pueda seguir con mayor facilidad, tengo la función f 2x más 5 y tengo la función g 3x menos 2 y voy a componer las funciones de dos maneras distintas. Fog y gof. O sea que g va a ser variable para f y en este caso f al revés va a ser variable para g. Entonces, según lo que dice la definición acá, expreso entonces que fog es igual a f de g de x. Es decir, que va a ser f y en el lugar de g reemplazo con su expresión, con su ecuación, 3x menos 2. Ahora f de 3x menos 2, fíjense que ahora la x es 3x menos 2. Por lo tanto, esta x de f pasa a valer 3x menos 2. Entonces me va a quedar ahora reemplazo 2 que tengo acá por x que es 3x menos 2 que lo tenemos acá más 5 que es la expresión restante de f. Ahora hago la distributiva. Ya lo presenté, algebrizo. 2 por 3, 6x y 2 por menos 2, menos 4, más 5. O sea que me queda 6x menos 4 más 5 es 1. O sea que fog de x es 6x más 1. Vuelvo a repetir. La función f va a tener como variable la función g. Es decir, que esta x de la función f ya no va a ser x con la composición, sino que esta x va a tomar este valor, 3x menos 2. ¿Estamos? Entonces, hacemos f de 3x menos 2, o sea, 2 por esta x la reemplazamos por f, perdón, esta x la reemplazamos por g, o sea, 3x menos 2 más 5. Tengo que hacer las distributivas, las operaciones necesarias y concluyo que es 6x menos 2. Veamos el segundo ejemplo. Gof, es decir, que ahora f es variable para g. ¿Qué me están pidiendo? De que la expresión de f va a jugar en el lugar de x de g. Entonces voy a tener g de 2x más 5, es decir, 3, que es este, por esta x, que vale f, es decir, 2x más 5 menos 2, que es el menos 2 de aquí. Hago las distributivas, 3 por 2, 6x, 3 por 5, 15, menos 2, todo me da 6x más 13. Fíjense lo que va a pasar en este caso. La función h, que es raíz cuadrada de x menos 1, y la función t, que es logaritmo de x. Al hacer hot, es decir, h compuesto con t, va a ser h con la variable t, es decir, h del logaritmo de x, es decir, que el logaritmo va a estar jugando en el lugar de la x. O sea que va a ser raíz cuadrada del logaritmo de x menos 1. Y lo mismo va a pasar con to, o sea, t o h. H va a ser variable de t, es decir, la expresión de h va a jugar dentro de la x de la función t. O sea que va a ser logaritmo de h, es decir, logaritmo de la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, de este caso,
hemos visto eh, la composición de funciones. A continuación, lo que queda es un análisis completo de una función. Les he presentado una función por parte, que ustedes ya saben graficarla por el seguimiento de los videos que yo les he ido enviando. Está toda la función y lo que hay que hacer es analizarla, es decir, determinar el dominio y la imagen, determinar los intervalos de decrecimiento y crecimiento, los intervalos de positividad y negatividad. Entonces, aquí tenemos todo este análisis para que ustedes lo puedan observar: dominio imagen, intervalo positivo negativo, intervalo creciente e intervalo decreciente.